y antiparras con graduación óptica. Trabajamos todas las mutuales y medios de pago. Seguinos en nuestro Instagram, óptica.gb. ¿Conoces la historia de nuestra Delfina? Yo soy Emilia Zabaleta y soy la creadora de Mulanas, Mujeres en la Historia Latinoamericana. Escuchá porque te voy a contar una de las más grandes historias de amor de la historia argentina. El Pancho Ramírez, uno de los importantes caudillos, en plena batalla contra los portugueses, acompañando a Artigas, otro importante caudillo de la banda oriental, capturó a una mujer de la que quedó completamente enamorado en uno de los campamentos militares. Esta mujer, a la que llamaban la Delfina, se decía que era descendiente de portugueses y de la nobleza. Pero ¿qué pasa? Pancho tenía prometido su amor a otra mujer en Entre Ríos, Norberta Calvento, que lo estaba esperando con su vestido de novia para casarse. Pero fue tal el flechazo que tuvo con la Delfina que no pudo evitar llevarla a todas las batallas, vestirla con uniforme militar, desfilar por las calles de las importantes ciudades del momento. Tal fue así que en una de las batallas en la que Pancho Ramírez fue traicionado, para salvarle la vida a su bella mujer, recibió 2 tiros en la espalda y murió. La Delfina, con tanta tristeza, fue escapando hasta llegar nuevamente a Entre Ríos. ¿Y quién fue la que finalmente ayudó a que ella tuviese alimento y viviese por el resto de sus días de una manera más o menos acomodada? La misma Norberta, que sabía que la habían traicionado. Si querés conocer más historias de las grandes mujeres latinoamericanas, seguime. Bueno, ella es Emilia Zabaleta y bueno, ha creado un espacio, ¿no?, que recorre la vida de las mujeres de Latinoamérica con relato, con poesía, con naturaleza. Este espacio se llama Mulanas. Es su amor, ¿no? Este amor que tiene ella por la historia y por las mujeres que han hecho de su vida una historia particular también. Y que en muchísimos casos, en la mayoría de los casos, fueron invisibilizadas. La importancia de las mujeres en nuestra historia y la importancia de recuperar también a través del relato precisamente eso. ¿Vamos a conversar con ella? Claro, la tenemos sí. con nosotros. Hola Emilia, ¿cómo estás? Bienvenida, un placer. Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, Muy bien, me alegro. ahí compartiendo un pedacito de la historia de la Delfina, que me imagino que es una de las tantas mujeres en las que has investigado y las que has relatado. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de ella, de la Delfina? Muchísimas cosas. En realidad la historia en sí, ¿no? Sí. En este caso, en particular, a mí me llamó mucho la atención la historia de Norberta. Claro, la historia de Francisco Pancho Ramírez. Las vueltas de la historia argentina en una época en la que sabemos muy poco, porque es como que es la historia más importante fue la previa a la Revolución de Mayo, la independencia y después, bueno, más o menos las guerras de emancipación, más o menos porque realmente hay poco, ¿no? Lo que nos informan, y después pasamos directamente como a 1853, qué sé yo, arranca todo después con la Constitución. Claro. Y en el medio queda una historia que es como un gris, que es como confusa y que parece como si hubiesen habido únicamente batallas, mucha crueldad, mucha batalla, mucha guerra intestina, pero en realidad había personas. Había personas, había hombres, mujeres, madres, hijos, hijas, de todo. Entonces esta historia cuenta que en paralelo a las batallas intestinas que tenía Pancho Ramírez, a los intereses políticos, a estas alianzas y luego enemistades con quienes habían sido antes sus amigos, como Artigas, como Estanislao López, y esa búsqueda del federalismo, y en el medio también hay historias de amor y de desamor. Claro, y sí, y la historia de la Delfina es justamente esa. Claro, hay promesas, hay traiciones, hay flechazos que no tienen ni tiempo ni espacio, que pueden ocurrir, como ocurrieron en 1800, qué sé yo, 20, 1800, sí, más o menos por ahí, y pueden ocurrir hoy, y pueden haber ocurrido hace 5 siglos, ¿no? Claro. Esas cuestiones que están como por fuera y que no se trataron en la historia porque se consideraban un poco importantes.
pero en realidad hacen entender la historia, porque la muerte del Pancho Ramírez tiene que ver con el amor que tenía con la Delfina, Claro. porque él en realidad volvió para defenderla. Claro, claro. Ahora, estaba pensando, Emilia, en lo difícil que es hacer atractiva la historia y qué desafío tenés por delante en cuanto a la generación del contenido para llevar esas historias en muy poquito tiempo, en muy poquitos segundos, a este tipo de formato que recién estábamos compartiendo y el cual estás planteando a través de redes sociales. ¿Lo sentís como eso, como un desafío para tu profesión? Un desafío para Recontra un desafío. Arranqué hace poquito con este tema de TikTok, Ajá. que mi hermana me está motivando para que lo haga. Y me costó muchísimo los primeros videos hacerlos porque tenía que ser súper resumido, transmitiendo esa pasión, transmitiendo ese picante que atrae a la gente y pudiendo a través de esa pimienta Claro. que se interesen por la historia en general, Tal cual. Claro. que quieran un poco más. Claro. Entonces, tal vez vos decís, qué sé yo, la historia de Pancho Ramírez, la República de Entre Ríos, qué sé yo, qué me puede importar o cuánto me puede interesar, pero en realidad está completamente vinculada. ¿Por qué? Porque fue el foco, el inicio de muchas cosas que se pueden entender hoy. Claro. Que eran justamente estas peleas internas, porque nosotros queríamos liberarnos de los españoles, pero empezaron las peleas internas. Esto del federalismo, esto de que no estaban de acuerdo con Buenos Aires, toda una cuestión política que hoy todavía tenemos mucho de eso que quedó en ese momento. Y contanos además, ¿no?, de esta historia y de esta actividad que tenés en TikTok, tenés un espacio, ¿no? Tenés un espacio dedicado a la literatura y a la historia de las mujeres a través de la poesía y de la naturaleza. Bueno, siempre mi pasión por la historia y luego con el tiempo por esta búsqueda interior, porque en definitiva es como una búsqueda interior que tiene que ver con este sagrado femenino, ¿no? Con este homenaje a una misma en este caso, buscando todas estas historias del pasado con tanto vacío. ¿Dónde estaban estas mujeres? ¿Quiénes eran? ¿Qué hicieron? ¿O qué no hicieron? ¿O qué pudieron? ¿No? ¿Hasta dónde pudieron? Y lo empecé a transmitir a través de la escritura. Yo siempre escribí mucho, pero más que nada académico por mi carrera. Y empecé a soltar la mano y empecé también a expresarme a través de esas historias, a tratar de imaginarme qué es lo que podrían haber sentido, qué es lo que le podría haber pasado, y después a entender la historia y el contexto a través de ellas, a través de esa mirada. La poesía a mí me ayudó mucho también a canalizar todo eso, y la naturaleza es como mi fuente de inspiración, porque tenemos una tierra, venimos o sea, nuestra tierra es como... tiene esa brutalidad salvaje, linda, bella, que nos atrae, que nos inspira y que nos conecta un montón. Entonces, cuando estamos desconectados, acudimos, o por lo menos yo, a esto de la naturaleza, y me ayuda a eso, me ayuda a que la naturaleza es atemporal. Entonces, me ayuda a ir a viajar en el tiempo. Y el espacio que creé fue un poco con todos estos condimentos. Ajá. Emilia, nos trajiste en principio la historia de la Delfina desde tu mirada. ¿Por dónde vas a ir? ¿Por dónde vas a seguir también compartiendo estos relatos y a través de qué canales? Bueno, yo lo que tengo, arranqué por Instagram porque fue en el momento de la pandemia el canal principal de comunicación que yo pude, que accedí, ¿no? Yo tengo el sitio web que es mulanas.com y ahí también se puede acceder a los tiempos de relatos, que son estos talleres que yo doy virtuales en muchos casos porque hay mucha gente que está lejos. Claro. En la mayoría de los casos en esos talleres lo que vamos haciendo es vamos viendo, descubriendo, tratando o temáticas o una sola mujer o tres mujeres. Hice desde Lola Mora hasta Mamantula, hasta de pronto las conquistadoras, que eran estas mujeres españolas que llegaron con los conquistadores. Qué bueno. Hasta a las mujeres de las historias de amor y pasión durante la época de la Revolución.
Hoy, de hecho, voy a dar un taller sobre las espías salteñas durante las guerras de emancipación, las que acompañaron a Güemes y a los Infernales, este ejército silencioso, porque fue un ejército en fin. Entonces, a través de los canales y ahora con TikTok, que lo estoy agregando también porque sé que llega a un montón de gente, esas son las vías de comunicación. Yo además tengo un libro que se llama Mulanas y que lo vendo a través del sitio, que tiene una compilación de relatos que son historias de vidas de mujeres que existieron, pero están relatadas, ficcionadas, y trato de abarcar como la mayor cantidad de lugares de Latinoamérica. Bien. Bueno, un placer hablar con vos. Ojalá que mucha gente se interese más por la historia, por la literatura, a través de este tipo de relatos tan atractivos también, ¿no? Bueno, y también comentar que estamos hablando con la hija de una de las trillizas de oro, porque no, la hija de María Emilia, digo, para que por las dudas si alguien le vio algún parecido sepa, es por porque ahí. sos muy parecida. Sí, te lo han dicho. ¿Sí? Bueno, sí, mucha gente que dice que soy muy parecida. Sí, sos muy parecida. Bueno, muchas gracias por este contacto. Que tengas una linda mañana. Por favor, gracias a ustedes por invitarme. Chau, chau, hasta luego. Adiós, Emilia. Adiós.